1 Corintios capítulo 16, búsquelo por favor. Nos iremos en el versículo 5 hasta el 12. 1 Corintios 5 al 12. Cuando usted lo haya tenido, me da por favor un fuerte amén. Léalo conmigo, dice la Biblia en 1 Corintios 16, 5. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por allá, por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús quiero pedirte que el Espíritu Santo ponga palabras en mi boca. Te pido, Señor, que nos des sabiduría para hablar conforme a tu santa y soberana voluntad. Que podamos aprender más y más de tu palabra. Que pueda servir, Señor, para conocer más acerca de tu santa y soberana voluntad, para cómo llevar, cómo realizar nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Amados hermanos, a esta altura del estudio bíblico, vamos ya cerrando. Acá en Corinto, Pablo va a tratar uno de los últimos temas que ha estado tratando. Y este tema era una pregunta que le llegó, donde le hacían, o había una inquietud acerca de la ofrenda hacia los santos. Y eso lo vimos la semana anterior. Empezamos diciendo la semana anterior que los santos son todos aquellos que están apartados por Dios. Este momento usted y yo nos estamos santificando para el Señor, porque estamos haciendo un tiempo especial para Él. ¿Qué es lo que se ha estado haciendo? Cantando alabanzas. ¿A quién? A nuestro Dios. Entonces estamos santificando, ¿verdad? En este momento estamos siendo apartados para el Señor. Pablo habla de la manera de cómo se deberá dar esa ofrenda. Recuerde que la iglesia que estaba allá ubicada, Pablo le está hablando a los que están en Corinto. Corinto, yo les comentaba, es una ciudad muy comercial. Tenía cerca de 3 puertos marítimos. Eso significaba que llegaba mucho comercio ahí, llegaba mucha gente, llegaba mucha cantidad de mercadería, y eso generaba bastante negocio, bastante dinero. Sucedía que Pablo dice: señores, ustedes ahí en Corinto, que están bastante bien económicamente, pueden ayudar, y le pueden ayudar a la iglesia que está en Jerusalén. ¿Qué sucedía en Jerusalén? Recuerde que la iglesia que estaba en Jerusalén fue perseguida y muchos huyeron, porque la iglesia que estaba en Jerusalén había sido muy perseguida, ¿verdad? Y económicamente estaban bastante mal. De hecho, la iglesia como tal tomaba la atribución de colaborar con las ancianas principalmente, y los niños huérfanos. Pero Pablo también en una de sus epístolas habla acerca de qué tipo de viudas. Las viudas dice que en verdad lo son. ¿Por qué? Porque Pablo dice, la iglesia como tal va a ayudarle a las viudas que no tengan quien las sostenga. Porque también dice que si hay alguien familiar que pueda ayudarle a su mamá, no tiene por qué cargar a la iglesia. Pero la iglesia estaba atravesando una situación económica muy dura y muy difícil. ¿Qué hicieron entonces? Pedir que mandaran una ayuda voluntaria. Recuerde, hermano, nada lo que usted dé es por obligación, todo es voluntario. Entonces Pablo dice en el versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo dice: señores, yo tengo interés de llegar. Recuerde que Pablo estuvo 18 meses en Corinto, ¿sí se acuerda? Pablo fue quien fundó la iglesia en Corinto. Pablo tuvo año y medio o 18 meses ahí con todo ese pueblo. Pablo dice: señores, yo quiero ir donde ustedes, quiero volver a llegar donde ustedes, quiero llegar, pero cuando yo llegue, recojan, dice Pablo, una ofrenda cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Recojan según haya prosperado. Pablo no está hablando de cargar, y de hecho, hermano, yo se lo he dicho a usted, usted no tiene por qué cargarse más allá
de lo que deba. Aquí hay personas que son fieles a su diezmo, otros ofrendan, otros de vez en cuando diezman, algunos más dan de acuerdo a su posibilidad. Recuerde que acá ya no había un sistema obligatorio como en el Antiguo Testamento. Yo le explicaba a usted que las iglesias en ese entonces eran más que todo casas de oración, donde se reunían, póngale, las casas normalmente podían albergar hasta 30 personas que se reunían. Y esas 30 personas iban a la casa de alguno de los hermanos, no eran como tal templos, entonces no habían gastos como aquí, ¿verdad? Energía eléctrica, aire acondicionado, todo lo que usted sabe que se genera. Entonces Pablo dice, señores, son ofrendas, porque los diezmos en el Antiguo Testamento se recogían para la manutención del templo, de las viudas, de los que no tienen papá, de los huérfanos, ¿verdad? Y para el mantenimiento de los levitas. Los levitas, ellos no tenían tierra, a ellos no se les dio tierra. Ellos deberían de vivir y tenían derecho al 10% de todo lo que entrara al templo. Eso era la manera que tenían. Pero ahora, en el sistema, en el Nuevo Testamento, vemos que no hay los templos como tal, sí existían. Pero los judíos no aceptaban a los cristianos. Entonces los cristianos empezaron a hacer casas de oración. Pero Pablo dice, ayudémosle a la iglesia que están allá en Jerusalén. Están pasando por una situación bien dura. Entonces Pablo da el sistema de qué deben de hacer. Pablo dice, recojan una ofrenda para cuando yo llegue, ustedes me la entregan o se la entregamos a ciertos hermanos, y ahí lo dice, y si quieren yo voy con ellos y los acompaño. Entonces mirábamos algo de eso la semana anterior. Es decir, no habían cuotas, no habían exigencias de algún porcentaje. El principio que Pablo maneja es la generosidad, ¿sí o no? Porque da no el que tiene, hermano, sino da el que quiere, ¿sí o no? Hay gente que tiene y no da. Hay gente que tiene poco, pero siempre da. Entonces, eso es cuestión de generosidad. Pablo no dice, señores, obligatoriamente el 10. No, había gente que daba más. Había gente que daba mucho más que eso. Entonces, Pablo está llamando a la generosidad. Ahora, ¿para qué era la ofrenda? Para ayudar allá en Jerusalén a paliar la situación. Hoy vamos a ver los planes que Pablo tiene. Pregunto yo, ¿cuántos tienen planes para esta semana? No planee ir a las ruedas porque no van a ver, ¿verdad? Va a estar llena la playa, hermano. Ya me imagino, como no se puede ir a las ruedas, la gente va. Mire, ¿cuándo empiezan las vacaciones, hermanos? El viernes. Muchos empiezan el viernes. Bueno, normalmente uno tiende a hacer planes. Pablo habla de unos planes, pero me llama mucho la atención algo que Pablo dice. Mire lo que dice que en el versículo 7. Porque no quiero veros ahora de paso, dice Pablo, pues espero estar con vosotros algún tiempo. Mire esto, si el Señor lo permite. Hermano, es importante ver. Pablo en el versículo 5 dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Pablo dice, iré a vosotros. Pero allá en el 7 dice, si el Señor, mire qué interesante, ¿ve? Y esto nos debería quedar a todos nosotros. Porque nosotros hacemos planes, decimos, vamos a hacer lo otro. Y aquí nos lleva a qué otro libro, al libro de Santiago. Si el Señor quiere. Y esto debe estar en nuestros corazones, hermano. Pablo, siendo un apóstol de Jesucristo, dice Pablo, yo soy como el último de los abortivos, porque a él se le apareció de último. Dice Pablo, si el Señor quiere. Y eso es importante, hermano. Eso es muy importante. Si Dios quiere tenernos aquí, es para que glorifiquemos su nombre. Si Dios no quiere en esta tierra, es para que sigamos dando testimonio de Él. Pero si Dios no quiere, nos va a llamar en cualquier momento. Si algo usted y yo debemos de estar claros, seguros y agradecidos con Dios, es que de alguna manera, por la fe que hemos puesto en Él, tenemos salvación y vida eterna. Entonces Pablo no deja de lado que los planes se hacen tomando en cuenta a Dios. Si Dios quiere. Ahora, veamos lo que dice el 5. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser, dice, que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. El deseo de Pablo era ir a Corinto, estar nuevamente. Estuvo año y medio con ellos, entonces Pablo se sentía bien ahí. Pablo tenía en la iglesia, había gente conocida, y Pablo siempre tenía el deseo de asistir. Luego dice, en el 7, porque no quiero verlos ahora de paso. Es decir, Pablo dice, yo no quiero llegar a la carrera. Yo no quiero llegar un rato, yo quiero estar con ustedes, compartir, convivir. Y es ahí donde dice,
Pues espera estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Diga conmigo, si el Señor lo permite. No se preocupe, hermano, si el Señor lo permite. Pero dice, estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Les comentaba la semana anterior que sucedía allá en Éfeso, que le daban la oportunidad a Pablo de hablar en las sinagogas. Pero vino un momento en cuando ya Pablo exponía cómo Jesús había resucitado, que Él era el Mesías que había de venir y que la salvación y la vida eterna venía por creer y confesar con nuestra boca que Él es el Señor. Muchos contendían con Él. Y Pablo me parece muy interesante lo que dice, porque dice, he encontrado, dice aquí, porque me ha abierto puerta grande y eficaz. Es decir, cualquiera puede decir, le está yendo súper bien, sí, pero Pablo dice, pero, y muchos son los adversarios. Y esto nos debería de poner a nosotros en nuestro corazón y en nuestra mente, que cuanto más problemas tenemos en nuestra vida, porque de alguna manera estamos haciendo las cosas bien. Usted no va a ser criticado si no hace nada bueno. El que no hace nada ni prueba a hacer algo, nunca va a saber si le iba a funcionar o no. Pablo dice, señores, hay una puerta abierta, grande, dice, eficaz. Es decir, hay donde pescar, donde ir a predicar, pero siempre hay oposición. Y entienda esto, hermano. Todo aquel que quiere caminar derecho, aquel que quiere hacer bien las cosas, aquel que quiere hacer las cosas agradables a Dios, siempre va a encontrar, ¿qué va a encontrar? Oposición. Siempre habrá alguien que le diga, mira vos, ya eso que es la iglesia, te has vuelto muy religioso, ya muy fanático, vos ya solo sos iglesia, ya es cualquier cosa Dios te bendiga, ya cualquier cosa solo es Dios, Dios, Dios. Y no es cierto que todo es Dios, hermano. Y no es cierto que con Dios estamos, pues. Entonces, vamos a encontrar, cuando usted empieza a crecer espiritualmente, usted empieza a crecer en las cosas de Dios, va a encontrar personas que le van a objetar su fe. Ah, ya me vas a decir, tenés fe que vamos a salir adelante. Solo así decís. Ah, voy a aburrir con que Dios mediante, ya vas a ver, Dios nos va a sacar y nunca salimos. Pablo está diciendo, señores, hay una gran puerta y hay eficaz, es decir, hay donde pescar, hay donde ir a predicar de Jesús. Sin embargo, también hay oposición. Sin embargo, también hay oposición. Pero Pablo no lo mira como un problema, lo mira como una oportunidad. Así que cuando usted tenga un problema en cualquiera de las áreas que tenga, si es principalmente alguien que le objete a usted porque se congrega, porque va a la iglesia, porque los cristianos no demuestran que son cristianos, porque por gusto van a la iglesia, algo bueno estamos haciendo. Porque si no, no se nos criticara. Ahora, sigamos adelante. Mire lo que dice el 8. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Bueno, el 10 era, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo, dice Pablo. Interesante. Amados, Timoteo era un joven. Era un joven que su padre era griego y su madre era judía. Pero era un joven, miren qué importante, Timoteo ya viene siendo la segunda generación. Timoteo no había visto ni había convivido con Jesús. Timoteo ya era hijo de aquellos que habían convivido, que habían estado en el tiempo de Jesús. Pero Timoteo era un joven muy dado, muy bien preparado, que amaba, ¿verdad?, la palabra de Dios, que estaba muy instruido. Y este joven fue un auxiliar de Pablo. Lo acompañó en varios de sus viajes. Timoteo, y Pablo dice, señores, va a llegar Timoteo. Mire la recomendación que Pablo da. Mire cómo dice. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. ¿Qué les quiere decir? No lo vayan a estar a verlo de menos. Y este incluso me habla a aquellos jóvenes que nadie puede desvalorizar lo que hacen por su edad. Timoteo era un jovencito, 20 y tantos años, y le dice, pero era un expositor de la palabra. De hecho, Timoteo fue pastor allá en Éfeso. Él fue pastor de la iglesia de Éfeso. Entonces Pablo dice, señores, va a llegar un joven, no me lo vean mal. Miren lo que dice. Por tanto, dice, con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. 2 puntos. El primero, todo joven puede hacer la obra de Dios, hermano. Todos jovencitos. Yo siempre le he comentado a usted, hay un pastor amigo que yo lo traigo a predicar acá, el pastor Aldo Aguirre, de la iglesia Timoteo, está en Ciudad Delgado, está el Super Selectos, a la par está la iglesia de él. Cuando yo llegué a una iglesia, siempre el tabernáculo filial, él tenía apenas 19 años. Yo andaba por mis
33 años quizás en ese entonces. Y me recuerdo que él ya predicaba. Y Dios lo usaba, hermano, les soy honesto, y lo sigue usando. A mí me sorprendía, un jovencito, y usted lo miraba, no solo la elocuencia con que predicaba, no solo la soltura, la seguridad al hablar de Cristo, la convicción, el conocimiento de Biblia, sino su actuar en el día a día. Nosotros nos hicimos muy amigos de ellos, de su mamá, de su papá, de sus hermanitos y de sus tíos. De hecho, él me apoyaba en una misión que tenía, y usted lo miraba, y un joven, hermano, que usted de respeto. Un joven muy respetado, muy querido, muy apreciado. Entonces Pablo está diciendo, señores, este joven es un ejemplo a seguir. Vea cuán importantes son los jóvenes dentro de la iglesia. Y los jóvenes no podemos desmeritar a ningún joven. Al contrario, nosotros aquí en la iglesia hay una variedad entre edad, y yo veo a los jóvenes, hermano. Pero Pablo dice, señores, miren lo que dice. Porque él hace la obra del Señor así como yo, dice. ¿Sí? ¿Quién era Pablo? Si Pablo era un tremendo apóstol y estaba hablando de Timoteo, o sea, este compromiso para todos los jóvenes que pueden llegar a predicar, y no solo en un púlpito, porque la palabra predicar se me viene a mí un púlpito, una tarima. Predicar es predicar todos los días con mi actuar. Y el jovencito puede predicar, primeramente en casa, hermano. Porque es bonito venir a cantar a la iglesia, porque es bonito venir a servir, venir a poner las sillas, estar en sonido, estar en cámara, estar en escuela bíblica, pero en casa no están predicando lo que deben con su testimonio. Por otro lado, también nos habla a nosotros los adultos. Nadie puede decir, y ese cipotito, ¿qué me va a enseñar a mí? Si es que cuando alguien viene aquí y es un joven, no debe ni va a venir a hablarle de la vida de él, va a venir a hablarle de la vida de Cristo. Porque no se trata de venir a exaltar el que predica, sino de quién predicamos. Ahora, mire todo lo que dice Pablo. Timoteo era, ya le dije, de madre judía y padre griego. ¿Dónde podemos ver eso? ¿Cómo estamos aprendiendo? Yo sé que usted lo sabe, pero se lo voy a recordar. Libro de los Hechos, capítulo 16. Vámonos para ahí, por favor. Vea lo que dice 16:1. Timoteo acompañaba a Pablo y a Silas en este lugar. Hechos 16:1. ¿Lo tiene? Después llegó a Derbe y a Listra, o sea, 2 ciudades, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado, ¿qué, hermano? Timoteo, y hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre. Esa palabra, pero de padre, ese pero no está por gusto. La mamá, ¿qué era? La iglesia en Corinto estaba compuesta en su inmensa mayoría, ¿por qué? ¿Por qué? Por judíos. Y también había griegos o llamados gentiles. Entonces, ¿qué sucedía con los que se convertían a Cristo? Los judíos que se convertían a Cristo. Ellos sabían que tenía que confesar que Jesús es el Señor, creían en la resurrección de Cristo, creían que era el Señor Salvador, pero ellos querían seguir manteniendo las costumbres y las leyes judías. ¿Cuántas mandamientos judíos son? ¿Cuántos mandamientos judíos son? Lo he dicho a la saciedad, hermano. 613 mandamientos. Entonces el problema es que ellos decían, sí me convertí a Cristo, sé que Jesús me da salvación, pero y uno de los principales era la circuncisión. O sea, aquel que llegaba a la iglesia, para un judío, el judío entraba ya siendo como a la iglesia, ya siendo circuncidado, porque lo circuncidaban pequeño. Pero si entraba un griego o un gentil, ¿estaba circuncidado? Por lo general no, porque la circuncisión no solo los judíos la practicaban, pero por lo general un griego no se circuncidaba. Entonces, cuando Pablo dice que Timoteo era hijo de una mujer judía, creyente, excelente, está ahí bien, es judía, es creyente. ¿En qué cree? En Cristo Jesús, pero de padre griego. Ese pero hacía que Timoteo no fuera bien visto dentro de la iglesia. ¿Se acuerda que allá en Corinto le dice, Pablo, regrésese y no pierda esta cita? Dice en el 16:11. Por tanto, dice, nadie le tenga en poco. Porque Pablo sabía que por ser hijo de griego, lo podían ver mal.
Yo me recuerdo algo que decía el pastor general y decía, nunca cuente exactamente todo. Porque si usted dice, por ejemplo, una señora, una mujer que dijo, haya trabajado en su vida, en la vida alegre, y ella viene y dice, la mente nunca olvida. Y la mente, mire, hermano, mire, ella antes era prostituta, ¿ve? Y mire ella, y a ver si no ha perdido la maña. Y si usted viene y dice que usted era un gran bolo, la cara de bolo ya se le marcó. Entonces, cada vez, mira, ese hermano que era bolo, nunca olvidamos, nunca olvidamos. Si usted fíjese que yo antes le pegaba, me dijo una grande estastaciada, y cada vez que viene, ese hermano el que le pegaba, nunca olvida, nunca. Entonces, Pablo dice a los de Corinto, señores, trátenlo bien. ¿Por qué? Porque como era hijo de griego, podían verlo con desdén. Porque los que se convertían a Cristo, judíos, muchos no querían dejar la vieja ley y querían que la gente se bautizara. De hecho, en el libro de los Hechos, cuando lo estudiamos, vimos que hubo un grupo de hermanos que insistían en que el judaísmo, ellos volvieran, hicieran esas prácticas, principalmente la práctica de la circuncisión. Entonces Pablo le dice a Timoteo, a la gente sobre Timoteo, que por favor lo traten bien. Pero a tal grado llegó esta situación que Timoteo fue circuncidado. Y Pablo no lo hizo creyendo que la circuncisión hacía algo para salvación. Pablo lo hace porque quiere que la gente lo acepte a Timoteo. De alguna manera, Timoteo no tenía que ser circuncidado. Sin embargo, fue circuncidado. A veces, hermano, hay que hacer ciertas cosas para poder entrar. Usted dirá, pastor, pero la gente tenía que entender, sí, pero esos son los tiempos de antes. Y yo le voy a decir algo, la iglesia evangélica no ha sido tan fácil. Hoy pues hay un poquito más de apertura. Pero aquellos que vienen, yo tengo 23 años, vamos a cumplir de estar en el evangelio. Pero antes de eso, el evangélico tenía que andar con camisa manga larga todo el tiempo. O sea, esas eran las costumbres. Las mujeres se sentaban de un lado y los hombres de otro. O sea, era duro. Hay que alguien entrara con pelo pintado, hay que alguien entrara de alguna manera, o que los niños se anduvieran corriendo en el templo. O sea, todo eso era pecado, era so pena de muerte. Entonces, así era en la iglesia primitiva, que había muchas costumbres que no se habían desarraigado de aquellas cosas. Es más, yo le voy a decir, hay cristianos evangélicos que todavía, hermano, todavía a sus niños le ponen cosas para contras, que algunos todavía tienen algunas costumbres que se traen de la iglesia tradicional. Entonces, claro, las nuevas generaciones que ya no vivieron eso, por ejemplo, mi hijo Samuel, él nunca ha ido a una iglesia católica, en cambio Diego sí. Marcela creo que ya no logró. No, tampoco Marcela. Samuel, hay cosas que no sabe de la iglesia católica porque nunca la practicó. Yo sí vengo de un abolengo católico, lo mismo mi esposa. Entonces uno sabe lo que es la primera comunión, la confirmación, el bautismo y todas esas cosas, que a veces cuesta a gente dejarlos. Es más, hay gente que todavía piensa que puede orar por un santo para que éste le ayude. O sea, hay cosas, hay una mezcolanza. Ahora, vámonos a Corinto. Ya le dije lo que era Timoteo. Era auxiliar de Pablo. Y la palabra, el nombre Timoteo. ¿Alguien se llama Timoteo aquí? Es un buen nombre, le voy a decir. Timoteo significa el que honra a Dios. El que honra a Dios. Eso significa Timoteo, el que honra a Dios. Teo es teos de Dios y Timo es honra. El que honra a Dios. Fue circuncidado, ¿verdad? Debido a la presión judía para poder ser aceptado dentro de la misma iglesia. Le dije que fue pastor de Éfeso. Ahí estamos con Timoteo. Sigamos leyendo. Mire lo que dice. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Apolos, si usted se recuerda, ¿quién era Apolos? Apolos era un predicador. Fue un varón que conocía mucho la escritura. De hecho, si usted se recuerda, uno de los problemas que hubo en Corinto, a Apolo ya lo conocían, a Timoteo no lo conocían, a Apolo sí ya lo conocían. Porque Apolo, allá al principio de 1 Corintios, creo que en el capítulo 1 o 2 dice que había problemas. Uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. Apolo era un varón de Alejandría. Alejandría estaba en Egipto, que él era muy dado, ¿verdad?, a poder predicar. Este hombre, de hecho hay una palabra
que se llama, que se dice apologética. ¿Qué es apologética, hermanos? Apologética. ¿Alguien sabe lo que es apologética? Hay una materia cuando uno cursa en el instituto bíblico, apologética. ¿Alguien sabe lo que significa apologética? Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más sabe lo que es apologética? Hay un delito que está incluso en nuestras leyes. Dice, este hombre está haciendo apologética del delito, que puede ser castigado, que está defendiendo usted algo malo. Apologética es defensa. Defensa. Entonces Apolo fue un hombre que con mucha vehemencia, dice la palabra, o sea, con una gran sabiduría y vehemencia, es decir, defendía la palabra sin pelear. ¿Quiénes pueden defenderse un punto de vista sin pelear? Yo sí, pastor, no, mentira. No, si que no entendés. No. Dice que Apolo la defendía con mucha vehemencia. ¿Cómo es vehemencia? No se enojaba, tenía paz y lo refutaba con la misma palabra, sin pelear. Yo, en lo personal, no discuto con un testigo de Jehová. Yo tengo familia de testigos de Jehová. Y yo me manejo al margen. Yo lo más que pueda, mientras no me tiren, porque a veces tiran chilenitas, ¿verdad? Yo me las quito. Porque yo no voy a tener esa vehemencia, hermano. O sea, yo no me voy a tener la paciencia de decirle, bueno, y por último, si usted quiere, va al infierno. Entonces, no voy a tener la vehemencia. Entonces, no puedo pelearle, soy honesto. Pero dice que Apolos tenía una gran vehemencia y que con el conocimiento era un varón, hermano, elocuente, poderoso en las escrituras. Mire qué bonito. Entonces Pablo dice, señores, Apolos, que ellos ya conocían, pues por el momento no va a llegar. A lo mejor, dicen los escritores que los de Corinto querían que llegara. Mira, Pablo, ¿por qué no mandas a Apolos? No le estaban pidiendo a Timoteo. Por eso es que Pablo le empieza diciendo que Timoteo es un buen joven, es una persona que hace igual que él la obra. O sea, lo está recomendando, hermano. Pregunto yo, ¿cuántos aquí se atreven a recomendar a otros? ¿Para que es un poco difícil? A mí me ha ido mal a veces aquí, hermano. Hace poco recomendamos a una persona para un trabajo y le llegó a dar vuelta al trabajo. La persona lo contrató para hacer algo y le quitó los clientes. Es bien difícil, hermano, tristemente. Pero Pablo está diciendo, yo recomiendo, dijo, hace lo mismo que yo. ¿Y por qué Pablo le dice a los de Corinto de esa manera? Porque quizás ellos querían que llegara Apolos. Apolos ya lo conocían. ¿Verdad que cuando uno viene un predicador que usted ya conoce, hermano, usted se siente bien, se identifica? Nosotros tenemos aquí varios pastores que siempre vienen, el pastor Amaya, el pastor Pleites, el pastor Velázquez, que usted los identifica y usted se siente bien agradable con ellos porque nos identificamos. Es más, algunos de ustedes me dicen, pastor, invita a tal pastor, tráigalo. Ah, excelente. Excelente. Hace poco yo fui a predicar en una iglesia y me dice una hermana, pastor, me encanta cuando usted viene, me gusta cómo Dios lo usa, gloria a Dios por eso, uno se identifica. Entonces ellos estaban a lo mejor pidiendo que Apolos llegara, pero no, Apolos no quiso ir, y lo dice Pablo, me imagino que tenía otras actividades, tenía otras cosas. Entonces Pablo les dice, voy a mandar a Timoteo. Al final venimos a redundar en algo. Lo importante es la palabra de Dios, hermano, y eso debe estar claro. Lo importante es la palabra de Dios. Ahora, ¿hay afinidad? Sí hay afinidad. Acuérdense que los de Corinto tuvieron ese problema. Unos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Es decir, yo me identifico más con él. Entonces Pablo les está diciendo, señores, no va a ir Apolo porque yo ya le pedí que fuera. Y esto nos habla también de que debe de haber, primero, me imagino, Pablo quería que fuera porque a lo mejor le habían pedido, pero quizás Apolo Dios tenía otras cosas más que Dios también le había puesto. Ahora, ¿quedamos claro quién era Apolo? Apolo, hermano, fue instruido por Aquila y Priscila, quienes también fueron sus maestros. Sucedió que Apolo predicaba bastante acerca del bautismo de Juan. Él hablaba mucho del bautismo de Juan y ¿a qué nos llamaba Juan en el bautismo? Al arrepentimiento. Pero al parecer no se enfocaba mucho, y sí hablaba de Jesús como el Mesías, pero no mucho de su resurrección. Entonces Aquila
y esto está en el libro de los Hechos, Priscila y Aquila, que eran dos grandes evangelistas, un matrimonio, vienen y lo llaman, lo escuchan predicar, lo llaman y le dicen, mira, te vamos a instruir de una mejor manera, porque está bien lo que estás enseñando, pero te falta. Yo le digo, en mi carrera como pastor, más de alguna vez un pastor mentor me ha dicho, hey pastor, aquí está bien, pero súmele esto. En cierta ocasión a un pastor, un estudiante de teología que estaba aquí con nosotros, una vez fuimos a un programa y él empezó a hablar y lo escuché muy bien, pero de repente habló más de otros temas que de Cristo. Toda la predicación es cristocéntrica, amén. Vamos a hablar de la salvación. Usted tiene que encontrar en la predicación 3 puntos importantes. Se tiene que hablar de salvación, debe haber un punto doctrinal y debe haber un punto evangelístico. Eso debe de haber. Pero si venimos y contamos, yo cuento parte de mi vida, pero lo importante no es mi vida. Tengo que centrarme en lo que Jesús hizo. Entonces vino a Priscila y Aquila, tomaron aparte a Apolos y le enseñaron un poco más para que él predicara con mayor fortaleza. De modo tal que la misma Biblia me enseña que Apolo ejercía una defensa de la fe, una defensa de eso con mucha convicción. Ahí lo importante de conocer la palabra del Señor. ¿Por qué me he detenido en esto? Porque este es el aprendizaje para esta noche. Vea lo que dice el 12. Bueno, ese ya lo leímos, ¿verdad? El 13, ¿qué dice, hermano? Ya vamos terminando. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente, ¿y qué más? Pablo hace un llamado a hacer las cosas con fe. Velad, dice, estar firme. ¿Por qué Pablo utiliza una palabra fuerte? Velad, dice, y estar firmes. ¿Y por qué? Porque recuérdese que Pablo ha tratado durante los 16 puntos, 16 capítulos, Pablo ha ido tocando problemas tales como divisiones. ¿Se acuerda? Había pleito entre ellos. No, yo no me llevo con vos porque a mí me gusta más Pablo, a mí me gusta más Cefas, a mí me gusta más Apolo. También tuvieron problemas inmorales. ¿Se acuerda? ¿Cuál era el problema inmoral que estaba dentro de la congregación que no habían resuelto? ¿Se acuerda? En el capítulo 5, un hijo viviendo, ¿con quién? Con la madrastra. Y Pablo les dijo, señores, ustedes saben lo que se está dando. Y no hacen nada. Y no hacen nada. Entonces, Pablo dice, velad, es decir, estén firmes. Se recuerda también que en el capítulo 6, Pablo dice, ¿cómo osa alguno? Es decir, ¿cómo se atreven a ir a ponerse y demandarse entre hermanos? Allá afuera, los juzgados. ¿Que acaso no hay entre ustedes un varón que pueda juzgar el problema? O sea, Pablo está hablando de todo ese montón de problemas que se estaban dando. Y ahora le dice, y recuérdese que también se nos da el problema de en los dones, donde también había gente que hablaba en lenguas y otros qué sé yo, que profetizaban, y Pablo habla de todo eso. Y ya en el capítulo 15, si usted se recuerda, Pablo dice estas palabras: no erréis, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces también había problema de que algunos no creían que íbamos a resucitar. Si usted se recuerda, lo estudiamos amplio eso. Pero ¿por qué dice entonces velad? Pablo está diciendo, señores, ustedes están en una iglesia, están como iglesia, como congregación, pero hay que velar y estar firmes. Es decir, primero, no se aparte por cualquier cosa. Por ahí leí algo y me parece muy cierto: el que entró por carne a una iglesia, por carne se va. Y es cierto, dice, velad, dice, estad firmes en la fe. ¿Qué dice Pablo? Pregunto yo, ¿cuál es su fe y la mía, hermanos? ¿Cuál es su fe y la mía? Que Cristo resucitó, amén. ¿Cuál es nuestra fe? Que por medio de Cristo somos salvos. Esa es nuestra fe, amén. La fe nuestra no es que la iglesia es más grande, que qué sé yo, que la iglesia es más bonita, que la que más miembros tiene. No, nuestra fe está en saber que mi salvación y mi vida eterna la pagó Cristo en la cruz del Calvario. Eso dice Pablo. Bueno, denle un fuerte aplauso al Señor, porque es para Dios. Dios es bueno. Entonces Pablo dice, estar firmes en la fe. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Qué dice que es la fe? Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción
Ojo con eso, hermano. Si nos vamos ya, como la Biblia lo menciona, dentro de ese verdadero contexto, es pues la fe, la certeza de lo que, la convicción, va. Es pues la fe, la certeza de lo que, ¿qué esperamos? La venida de Cristo. Amén. La venida de Cristo. Es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción. No lo vemos. No sabemos cuándo. No hay una fecha estipulada. Claro, cuando muchas veces predicamos de fe, hablamos también de cosas materiales, que nos vendrá esto, nos vendrá la salud, y no tiene nada de malo. Pero en sí lo que me está diciendo, y es lo que está diciendo Pablo, velad, estar firmes en la fe. Y mire que esto no es solo del Nuevo Testamento, hermano. El Salmo 51:10 de David, que nunca se me olvida, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva el gozo de mi salvación. Salomón o David está diciendo: Señor, no quiero perder el gozo de mi salvación. No quiero perder mi salvación, no quiero estar triste si tengo una salvación. Y mire, ¿cuál es nuestra fe? Cuando usted esté pasando por problemas financieros, que los pasamos. Cuando usted esté pasando problemas de salud, que los vivimos. Cuando usted esté pasando problemas de trabajo, de familia, debe de estar firmes en la fe. ¿Cuál es nuestra fe? Que un día Dios vendrá por nosotros y dice que nos va a llevar, que no se turbe nuestro corazón, dice el Evangelio de Juan capítulo 14, porque Él ha ido a preparar camino. Y le dijo Tomás al Señor: mira, Señor, pero no conocemos el camino. ¿Y qué le dijo Jesús en el Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mire lo que está diciendo este versículo. Pablo dice: señores, por favor, indiferentemente los problemas que tienen ahí en la iglesia, las diferencias que hay, no pierda su fe, porque Cristo vendrá por su iglesia. Eso nos está diciendo. No pierda su fe. Cuando usted esté ya con todos los problemas habidos y por haber, cuando usted ya no aguanta, cuando usted ya no puede, no pierda su fe. Dice la palabra de Dios: velad, estar firmes en la fe. Es decir, sepa que hay un Cristo que nos ama y que nos va a llevar. Y dice la Biblia que allá no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá dolor. Mire todo lo que nos ofrece. Entonces, esto me está diciendo la palabra esta noche: que no solo se aferre a las cosas materiales. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente. Aguantar, dice la palabra. Eso dice la palabra. Aguantar. Eso dice. Aguantar los embates del enemigo. Aguante. Yo sé que está pasando por una situación dura. Yo sé que está pasando por un problema. Yo sé que está sufriendo por la pérdida de un ser querido. Hoy, por ejemplo, tuve la noticia y me encanta la manera, no lo que sucedió, la manera en que lo expresa. Usted conoce al pastor Julio Torres, ¿sí o no? Pastor Julio Torres, por años en la central. Hoy mandó un audio donde dice: amigos, pastores y amigos, quiero decirles, y me gozo en el Señor, que este día mi hijo pasó a la presencia de Dios. Mire, qué tremenda enseñanza. ¿Cuál es su fe? Que su hijo ya está con el Señor. Claro, su voz se le oye poco quebrantada, porque su hijo, 30 años el joven, murió de un paro al corazón. Le pido sus oraciones para fortaleza por él, y si usted los tiene en sus redes, pues denle palabras de fortaleza. Pero esa es nuestra fe, hermano. 30 años, un joven de 30 años, un joven que estudió teología, que estuvo con su padre ahí. Pero ¿cuál es la esperanza del pastor Julio Torres? Que ya está con Dios su hijo. Esa es la esperanza. Y a veces usted se desmaya porque no tengo para pagar, porque no tengo esto, porque no tengo lo otro. Pero tiene a Cristo, y eso es lo que está diciendo la Biblia. Portado varonilmente en la fe y esforzado. Dice, claro, no es fácil. Claro, no es sencillo. Entendemos que no es fácil, no es sencillo enfrentar la prueba, enfrentar el dolor. Sin embargo, Pablo les dice a los de Corinto: señores, a pesar de todo lo que están viviendo, no quiten su mirada en Jesús, no olviden que Cristo por nosotros ha pagado un precio en la cruz. Ahora, sigamos avanzando. Hermanos, dice, bueno, el 14, todas vuestras cosas sean hechas ¿con qué amo? ¿Con qué, hermano? Con amor. Amados hermanos, nosotros los cristianos tenemos que demostrar amor.
Un día de estos alguien nos dijo, a mi esposa y a mí, ¿sabe lo que me entristece de fulano y sutano? Que siendo cristianos no demuestra que son cristianos. Tienen un pleito eterno. Y es cierto, hermano. ¿Qué dice la palabra? Que si usted viene a la iglesia y tiene un pleito con alguien, que deje su ofrenda, que se vaya, ¿sí o no?, a ponerse de acuerdo con el otro. Entonces la Biblia dice, hacer todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y todas son, todas. Vámonos en orden. Si tienen familia, hágalo con amor, hermano. Nosotros los hombres, si aportamos económicamente, hagámoslo con amor. Amén, hermano. Voy a creer que por la lluvia no oí que dijo amén. ¿Por qué? Porque si usted aporta y lo va a estar sacando cada vez que su esposa va a comer o cada vez que sus hijos van a comer, y usted va a decir, si no fuera yo, fuera otro. Si no fuera yo, ¿verdad? Ahora, igual las hermanas también aportan, también ayudan. Pero si cada vez que vamos a ir a comer, cada vez que va a servir la comida, va a decir, solo yo cocino, entonces no cocine. No cocine. Entonces no haga nada. Si yo no viviera aquí, fuera un cuchitril, esto, ¿cómo se dice la palabra? Cuchitril. ¿Qué otra puede ser? Que se oiga así. Ah, y resulta que nadie sabe. Va. Sea un chiquero es la palabra, se me había oído, hermano. ¿Por qué chiquero, hermano? ¿De dónde viene? De chico. No sé de dónde viene, pero si lo va a hacer, haga con amor. Los hijos que ayudan a sus padres, porque sus padres ya son grandes, mayores, hágalo con amor. Ay, esta es mi mamá, este es mi papá, le tengo que estar, que no le duela. Yo no digo que no nos cuesta, una cosa es que nos cuesta y otra es que nos duela. Claro que cuesta, claro, tengo que sacar del salario, tengo que sacar de eso para ayudar a mi papá, ayudar a mi mamá, tal vez ayudar a un hermano, para ayudar a un familiar. Sí cuesta, pero lo hacemos con amor. Eso es lo que está diciendo. Y eso que solo ayuda a nivel de hogar. Veamos el nivel de trabajo. Si usted quiere trabajo, trabaje, hermano. Que no le duela, haga lo mejor que pueda. Hágalo con amor, si no, no lo va a disfrutar. Aquel que ama lo que hace, lo disfruta, hermano. Aquel que ama lo que hace, lo disfruta. Entonces, Pablo dice, señores, ahí en Corintios, por favor, no pierdan su mirada en su fe. Cristo murió por nosotros, Él entregó su vida, nos ha dado salvación. Aguante los problemas. Y lo que usted haga, hágalo con amor. Hay un adagio popular que dice que lo que hace tu mano derecha, no lo sepa tu izquierda. Es decir, hágalo con amor. Hágalo con amor. Ahora, vamos a ir avanzando. Dice Pablo, hermanos, dice, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Es decir, esta familia de Estefanas es la primera que se convirtió allá en Acaya. Y dice, se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. El que no ayuda y no trabaja, ¿qué hace, hermano? Estorba. Eso dice Pablo. Dice Pablo, mire, aprendan de esa familia. Yo le conté a ustedes, no sé qué día fue, hoy es el lunes o el domingo, no me recuerdo, de la familia que el pastor al cual fuimos a dar una capacitación, él me mencionó de la esposa, los hijos, la esposa, el esposo y los hijos, de que era la familia más servidora. Mire, pastor, ahí donde lo ve, esta mujer con su esposo, sus hijos están temprano aquí y están haciendo esto y se nota a eso, dice Pablo. Mire lo que dice aquí. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos. Mira, hermano, es bonito ser líder, pero hay una responsabilidad y no todos quieren ser líder. Porque bonito es salir en la foto. No, sí, bonito, yo le voy a decir bonito es ser pastor. Cadena de oración, la foto que hace como 10 años, bien bicho, me veo con el mismo traje. Todavía lo tengo para que vea que no he cambiado. No, sí, bonito es en la foto. ¿Está verdad, colega? Se pega el pastor tica. Sí, bonito es salir en la foto. Pero todo lo que como pastor tengo que hacer, si alguien lo puede hacer, bienvenido sea, hermano. O sea, bonito, por eso le digo, bonito. Y Pablo está diciendo, señora, así como esa gente trabaja. Yo le digo porque a mí alguien me preguntó un día de esto, ¿y usted de qué se estresa? O sea, me está diciendo, si usted no hace nada. Sí, literal. Literal. Y ese es el concepto de muchos. Sí, y así literal me lo dijo esta persona. Pero yo no entiendo de qué se estresa usted, me dijo. Claro, él no es cristiano. Es alguien que conocemos. Ganas de estresarme, me aburro estar sin estrés, le digo yo, vea.
Si no crea, humanamente yo me siento así con ganas de decirle, ¿crees te presto? Un día un muchacho que estaba en la llantería de aquí, ya no están, por cierto, hay que orar por esa casa en el nombre de Jesús, hermano. Un día fui al comedor, a mí, mire hermano, yo huyo salir de aquí de la iglesia a pie, ¿por qué cree que no ve la despensa? Yo no me gusta. Porque la gente, no por ustedes, sino hay gente, yo cero conflictos con nadie, hermano. Pero no va a ser que algún día de eso, ¿me entiendes? No me agarrar en unos días malos, o sea, entonces me paso la calle, voy donde la hermanita a comprar, y yo que estaba sentado me dice, hey, ¿qué pasó? Me dice el muchacho de ahí, peludo. Ah, ¿qué tal? Le digo, hey, bueno ser pastor, vamos. Bien chévere, yo le veo el carro, si veo aquí, no hombre, si al rato me hago pastor, ahí le agarro la palabra, le digo, ¿cuándo quiere predicarle? Yo le doy chance que voy a predicar un día. A predicar, ni siquiera le dije administrar, ni atender a los hermanos, ni nada. Ah, que no, de veras, le digo. Sí, no, pues sí, porque yo veo a los pastores bien chivos ahí, va, pues sí, le digo. ¿Cuándo quiere? Pues, va, el domingo, pues. Pero eso sí, le quítese el pelo. No, los hermanos van a agarrar pedradas, le digo, va, yo lo asusté. Quítese el pelo, arréglese. Yo le presto un traje si no tiene, le digo. Y ahí ya no le fue gustando. Porque una gente suele venir a parar aquí con contarle un cuento chino. Y bueno, a los días lo volví a... ¿Cuándo pues? Fatal. No, si fácil es criticar, hermano. No, si fácil es hablar. Incluso entre los consiervos hay uno dice, no, pero que en YouTube ustedes ponen fácil porque ustedes han hecho eso porque ahí hay hermanos de dinero y yo los ando buscando, no los he hallado, hermano. No, es que la gente cree que esto es así. Si esto es por pura misericordia de Dios, hermano. Y yo lo he visto en muchos consiervos míos. Voy a zonas que solo decir la colonia da miedo. Y usted entra, una iglesia que Dios le ha permitido construir. Mire, porque no es el pastor, es Dios obrando a través de ese pastor. Ahora, vea lo que dice Pablo. Hermanos, dice, ya sabéis que la familia Estefanas, es decir, esta familia es la primera de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego, dice, que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico. Ahí está buen nombre para sus hijos, miren. Pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro, dice. Reconoced pues a tales personas. Y esto es importante, hermano. A mí me alegra mucho y le soy honesto. Yo soy de las personas que me alegro cuando usted reconoce, no solo mi labor. Yo sé, el pastor Palacio le reconoce en su labor. Gloria a Dios. A mí me alegra. Yo sé que algunos de ustedes le regalan algo, a veces le traen algo. ¿Y por qué no? Pues sí, también está trabajando. Me alegra cuando a la hermana Tele le reconocen su labor. Porque aquí los líderes son porque trabajan. O sea, no son pantalla, pues. Yo le hablo a la hermana Tele a tal hora, hermana Tele, necesito esto y esto. Sí, pastor, con gusto. Y así tengo los demás líderes. O sea, me gusta cuando usted reconoce la labor que ellos hacen. Cuando ven, porque son gente que se esfuerza, que trabajan para la obra de Dios. Y eso está diciendo. Les dice, señores, reconozcan a los que trabajan entre ustedes. Es más, hay personas que han dicho a la hermana Tere o a otros líderes, les han dicho, y ustedes el pastor le paga algo. Les da roncha porque ellos le meten con ganas al servicio. Pero pregúntenles cómo Dios les ha bendecido. Y no hablo solo de cosas materiales. Hablo de muchas cosas más. Porque el amor al servicio, el amor a Dios bendice. Ahora, si usted no lo ha entendido, ese es su problema, hermano. Yo sí lo he entendido. Ahora, terminemos porque se nos acaba la cora. Dice la Biblia. Y mire Pablo, porque confrontaron mi espíritu y el vuestro. Mire, y esto se lo voy a decir con muy sincero y con el corazón en la mano. Es confortable cuando muchos de ustedes nos ponen un mensaje. Yo ni dinero le estoy hablando. No, un mensajito. Pastor, me alegra que esté bien. Pastor, nos preocupa que esté enfermo. Y crea que nos conforta. Porque uno dice, gracias Señor, pues están orando. Y yo soy honesto, yo he sentido las oraciones de este pueblo. Y mucha gente que ni siquiera se congregan con nosotros. Gente que hoy por las redes cualquiera puede acceder a uno. Mucha gente me ha escrito de otras iglesias, de otros países. Me han escrito pastores amigos de otros países, congregación de otros países, de otras iglesias, donde me dice, Pastor Tica, nos dimos cuenta que estaba enfermo. Hemos estado orando, lo estamos llevando en cadena de oración. ¿Conforta o no conforta, hermano? Claro que sí. Y eso dice Pablo. Y luego dice,
porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Dice, reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Ya les expliqué quiénes son Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, dice. Saludados los unos a los otros con ósculo santo. Ósculo, la palabra es, ¿qué es ósculo, hermano? Beso. ¿Por qué dice Pablo y exclama ósculo santo? Porque es un beso no de traición. ¿Cuál fue el beso de traición? Judas. Entonces Pablo dice, lo saluda con ósculo, o sea, sin hipocresía. Porque porque Judas besó a Jesús como hipócritamente, ¿sí? Entonces Pablo dice, señores, con un saludo santo, con un beso santo, no un beso de traición, no un beso hipócrita. No, Pablo dice, somos sinceros en saludarlos. Por eso es que cuando, yo les soy honesto, cuando alguien me pide oración a mí, le digo, déme un papelito. Y muchos saben, hermano, escríbamelo. Porque si usted en el momento, dice, pastor, sí, hermano, mentira, no voy a orar por usted. No me acuerdo. Ahora el hermano Joaquín me dice, pastor, no, mire tal cosa que le pedí, hermano. Yo le dije el lunes, sí, pero le dije, mándeme un mensaje. A mí se me olvida. Y de veras, entonces, Pablo dice, señores, en verdad les mandamos buenos saludos. En verdad hemos estado orando por ustedes. Ahora, luego dice, yo Pablo dice, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amara al Señor Jesucristo, o sea, ¿qué? Es decir, apartado. Y luego dice una frase que muchos utilizamos, Maranata. ¿Qué significa Maranata? ¿Qué significa? El Señor viene. Aquí dice Pablo, mira, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, es decir, sea apartado. El Señor viene. Maranata. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Diga conmigo. Amados, terminemos con esto. Maranata. ¿Cuántos saben que el Señor viene? Si usted le cree, démosle un fuerte aplauso al Señor, porque Dios es bueno. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.